Hoy vamos a aprender sobre las palabras base, prefijos y sufijos. Primero tenemos que entender qué es una palabra base. Una palabra base es la parte de una palabra, y vamos a ver un poquito más acerca de esto, que es lo más básico y no se puede separar. Entonces, cuando digo que es la parte de una palabra, me refiero a generalmente palabras compuestas. Por ejemplo, la palabra generalmente. La palabra generalmente es generalmente, ¿verdad? Mente viene siendo un sufijo. General es la parte original, la palabra base. En inglés la llamamos base words o root words, que son la raíz de la palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas palabras bases y hay ocasiones en las que se les puede agregar un prefijo o un sufijo a estas palabras base para modificar el significado de la palabra base. Tenemos, por ejemplo, la palabra tie. Es la palabra base. En este caso, tenemos la palabra base tie. ¿Quién me puede decir qué significa tie? Tie, amarrar. Puede ser corbata también, pero en este caso lo estamos viendo como el verbo, ¿verdad? Entonces, tenemos tie, podemos escribir, y en este caso cambia la manera de escribir la palabra por las reglas gramaticales que vamos a estar viendo en un momento, pero tenemos el hecho, esto es amarrar, ¿verdad? Si queremos decir amarrando, entonces es tying. Tying. Entonces, tenemos tie, que es que nos quedamos con el sonido tie, que es con la pronunciación de esto, porque sabemos que en este caso la Y tiene un sonido de vocal. ¿Cuál es el sonido de la vocal que hace aquí la Y, Norma? Ok, sabemos que la Y puede tener sonido como vocal y suena como una E o una I, pero dando su sonido largo, ¿verdad? Entonces, I, ¿verdad? Tiene el sonido de I, tiene sonido de vocal. Entonces dejamos tie, en lugar de escribirlo de esta manera, lo escribimos así, por las reglas gramaticales que vamos a ver en un segundo, pero el sonido queda igual. Entonces es tying. Se fijan que de todas maneras estoy pronunciando la I, pero ¿se acuerdan cómo siempre les digo que la I en inglés nunca suena como I? Entonces el sonido que hace aquí es E. Tying. Tying. Es un poco difícil de pronunciar porque no estamos acostumbrados a oír esa cantidad de vocales juntas. A, I, ing, ¿verdad? Tying. 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 Amarrando. Pero también podemos agregar un prefijo. Untying. Desamarrando. Amarrando. Esto es amarrar. Amarrando. Desamarrando. ¿Verdad? Seguimos con los prefijos. En inglés se llaman prefix.
Prefix. ¿Ok? Prefix. Repitan conmigo. Prefix. Prefix. Y acuérdense que es fix, no fix. Prefix. Prefix. Ok. Entonces, el sonido I lo llevamos en la E, pero la I sabemos que suena como E. Prefix. Prefix. Good job. Ok, entonces un prefijo es una letra o grupo de letras que se adjunta al principio de una palabra y ayuda a indicar o modificar el significado de la palabra base. Entonces, es prefijo, pre, antes de, por eso va al principio, ¿verdad? La palabra prefijo en sí tiene un prefijo, porque tiene el prefijo pre, ¿verdad? Está antes de la palabra base, que es la palabra fija, ¿verdad? Entonces, prefijo. Ok. Entonces, ayuda a indicar o modificar el significado de la palabra base. Los prefijos es lo más sencillo de agregar a una palabra, porque solamente tienen una regla. Y esta regla es: no agregues u omitas ninguna letra de la palabra original ni del prefijo. La palabra base se queda como estaba y el prefijo se queda como estaba. Nada más los juntamos. Entonces, cuando se agrega un prefijo, se mantienen todas las letras. Todas, no se quita nada. Entonces, esto lo hace de lo más sencillo, ¿verdad? Porque nada más necesitamos conocer los prefijos, conocer la palabra base y juntarlos. Es todo. Por ejemplo, tenemos el prefijo dis. La palabra base es satisfied. ¿Cómo escribiríamos la palabra nueva, la palabra completa? Dissatisfied. ¿Y alguien me puede hacer favor de deletreármelo? Good job. Entonces, ¿se fijan? El prefijo termina con S y la palabra base empieza con S. Pero como es prefijo lo que le vamos a agregar, no vamos a cambiar nada. Simplemente los juntamos. Por eso tiene doble S. Entonces, satisfied, aparte, ya lleva un sufijo. Porque satisfied, la palabra base es satisfy, con Y, pues le agregamos IED, que viene siendo el sufijo. Pero eso lo vamos a ver en un momento. ¿Quién me puede decir qué significa satisfied? Satisfecho. Entonces, si satisfied es satisfecho, ¿qué puede significar dissatisfied? Insatisfecho, ¿verdad? No, y en inglés todavía, si quisieras usar, como en español diríamos in, en este caso ocuparías un. Y la palabra disabled. Disabled es una palabra que tiene un prefijo. ¿Por qué? Porque vemos la palabra abled. Abled viene de la palabra able, que es la palabra base, que es tener la habilidad, ¿verdad? Entonces, si le agregamos dis, una persona que está disabled es una persona que está deshabilitada, ¿verdad? Y si se fijan, es igual en inglés que en español. En español viene la palabra junta, ¿verdad? Tenemos habilidad, ¿verdad? La habilidad de hacer algo. Agregamos des antes, deshabilitado. Nos quitaron la habilidad
de caminar o la habilidad de hablar o de ver, etcétera, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra disabled. ¿Por qué? Porque nos están quitando nuestra habilidad de hacer algo, ¿verdad? Por eso tenemos disabled, disabled. Y no vamos a tener doble S porque esta palabra no empieza con S, ¿verdad? Buen ejemplo, Norma. Ahora tenemos la palabra acceptable. ¿Quién me puede decir qué es acceptable? Aceptable, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, cuando estaba chica, como se pueden dar cuenta, no tengo la mejor letra del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando escribía como normalmente escribo y le entregaba mi tarea a la maestra me decía, "This is unacceptable." Y me mandaba que lo hiciera otra vez. Entonces, en español diríamos inaceptable, pero en inglés es unacceptable. Acceptable. ¿Pueden repetir conmigo? Ajá, y entonces con el prefijo es unacceptable. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los prefijos? Diga. Podemos, como en el caso del español, que uno dice insatisfecho o también cuando dice no satisfecho, ¿no? En inglés puedo decir unavailable o puedo decir not available. ¿Está? Correcto. Puedes decir unavailable o puedes decir not available. Correcto. Esto es cuestión de preferencias. Porque a veces uno no sabe si es el on o el did. Ajá. Se resuelve ahí con el not. Correcto, sí, fácilmente si no sabes cuál prefijo usar, en estos casos puedes cambiarlo por usar como en español, ¿verdad? Podemos decir no está disponible, ¿verdad? Como decimos no estoy satisfecho, o puedes decir estoy insatisfecho con algo, puedes decir también no estoy satisfecho. Si quisieras decir que no estoy disponible, puedes decir I am not available. Puedes decir I am not available o puedes decir I am unavailable. Ahora vamos a ver sobre los sufijos. En inglés les llamamos suffix. Suffix. S-U-F-F-I-X. Suffix. Repitan conmigo. Suffix. Ok. Un sufijo es una letra o grupo de letras que se adjunta al final de una palabra y ayuda a indicar o modificar el significado de la palabra base. Entonces, básicamente es lo mismo que un prefijo, pero va al final de la palabra en lugar de antes de la palabra base. Sin embargo, para agregar un sufijo hay muchas reglas diferentes dependiendo de la palabra base y de qué sufijo vamos a utilizar. Aquí tenemos la primera regla. Cuando una palabra, esto es sobre duplicar la consonante. Entonces la regla es duplicando la consonante, pero tiene varias diferentes razones por las que duplicaríamos una consonante. Entonces, cuando una palabra termina en una vocal con sonido corto, seguida por una sola consonante, duplicas la última letra, que viene siendo una consonante, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra fat. ¿Qué es fat? ¿Qué significa? Gordo, ¿verdad? Entonces,
si le queremos agregar el sufijo ER, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Cómo? F-A-T-T-E-R. Good job. F-A-T-T-E-R. Entonces, aquí vemos que esta palabra termina en una vocal con sonido corto, que es la A, seguido por una sola consonante, y le vamos a agregar un sufijo. Entonces, la T la duplicamos y agregamos el sufijo. Tenemos fatter, fatter, fatter. Fatter es más gordo. Y se acuerdan que la semana pasada vimos sobre comparativos, ¿verdad? Que podemos agregar ER o EST. Bueno, esta puede ser comparativa, ¿verdad? Si fatter es el comparativo, ¿cuál sería el superlativo? Fattest. Good job. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Una de mis palabras favoritas. Shop. ¿Verdad? Shop es comprar, ¿verdad? Entonces, si le agrego también, ¿verdad? Si le agregamos ed, porque yo fui de compras ayer. Yo ayer compré unas blusas. Dime. Ya me equivoqué. Shop también se escribe igual cuando hablas de un taller. Shop. Correcto. Sí, es una de esas que vimos cuando tuvimos la clase de los homófonos, heterónimos, homógrafos, etc. Shop con el sufijo ed. ¿Cómo escribiríamos shopped? S-H-O-P-P. I shopped yesterday. ¿Está hablando del pasado? Correcto. Compré. Porque ed implica el pasado. Shopped. Casi suena como si le agregáramos una T al final de la palabra shop. Shopped. I will shop. Will, sí, pero es will. I will shop tomorrow. I will go shopping tomorrow, or I will shop tomorrow. La segunda parte de la primera regla sobre duplicar la consonante nos indica que cuando una palabra tiene más de una sílaba y termina en la letra L, duplicas la L cuando agregamos el sufijo. Tenemos, por ejemplo, la palabra cancel. ¿Qué significa cancel? Cancelar, ¿verdad? Entonces, si le agregamos el sufijo ed, ¿cómo escribiríamos cancel? C-A-N-C-E-L-E-D. Nope. Duplicamos la L. C-A-N-C-E-L-L-E-D. Cancelled. Entonces tenemos la palabra control. Control, si le agregamos el sufijo ing, ¿cómo escribiríamos controlling?
T-R-O-L-L-I-N-G. Controlling. Porque la palabra cancel es de 2 sílabas. La palabra control es de 2 sílabas. Y terminan en la letra L y les vamos a agregar un sufijo. Entonces, según esta parte de la regla de duplicar la consonante, si la palabra tiene más de una sílaba y termina en la letra L, vamos a duplicar la letra L cuando agregamos un sufijo, como canceled, controlling. ¿Ok? Sobre la regla de duplicar consonantes, no aplica, es muy importante recordar que esta regla no aplica si la palabra termina en W, X o Y. Si la palabra termina en W, X o Y, no duplicamos estas consonantes. ¿Ok?